Bienvenidos a la parte 20 del curso de Psicología Holokinética. La historia del hombre, como hemos dicho, al menos en los últimos 5.000 años, muestra un estilo de vida basado en hacer la guerra, en la invención de enemigos. La Iglesia Católica no escapa de ese patrón, de esa constante lucha inherente al pensamiento que divide y que nos lleva, en este caso, a más de 30.000 cristianismos, de 500 budismos en la actualidad. En esta parte del curso veremos los cismas cristianos, que son las divisiones que se producen dentro de la Iglesia Católica. En general creemos que hubo solo dos grandes cismas de la Iglesia Católica cristiana. En 1054 el cisma oriental, que originó la Iglesia Católica romana y la ortodoxa oriental, que hemos visto. En el año 1415, con la Reforma Protestante, que comienza con la quema, el holocausto de Jan Hus. Él era el rector de la Universidad de Praga y fue quemado en el Concilio Ecuménico de Constanza. Y esta reforma se consuma con Lutero, con Calvino y los anabaptistas del siglo después. Ambos cismas fueron el resultado de la violencia de la jerarquía papal romana. Como vemos en la placa, el cisma judío, cuando los apóstoles de Jesucristo, quienes eran todos de la religión judía, aceptan a Jesucristo como el Mesías esperado por los judíos, entonces se separan de la iglesia judía. Entonces tenemos los judíos nazarenos, los que veían a Jesús como el Mesías esperados, los judíos ebionistas. Jesús era el Mesías, pero no divino, no de origen divino, y los judíos ortodoxos, que hasta el día de hoy están esperando el Mesías. La palabra cristianismo no se usa hasta después del año 100 de nuestra era. Los primeros cristianos fueron los judíos nazarenos, los 12 apóstoles. Por eso algunos clasifican la iglesia cristiana en apostólica, que serían los nazarenos, la comunitaria, las primeras comunidades cristianas de Éfeso, Sardis, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, etc. Algunos confunden la pureza cristiana de estas 7 iglesias comunitarias con las iglesias comunitarias del primer siglo, con los 5 patriarcas que surgen después de la oficialización del cristianismo. Con la oficialización del cristianismo que viene a cargo de Constantino en el siglo IV. También tenemos la iglesia imperial. La iglesia cristiana imperial es la que estuvo sujeta a Constantino, a Carlomagno, a los Otos. Luego viene el imperialismo europeo, con su conquista y colonización del mundo en el siglo XV al siglo XIX, y actualmente el imperialismo angloamericano del siglo XXI. A la muerte de Mahoma en el año 632, sigue la toma de Jerusalén, Alejandría, hoy Egipto, y Antioquía, que hoy es Turquía.
con sus 3 patriarcas cristianos, y ahora quedan bajo el Islam. Entonces queda solamente Roma y Constantinopla, que protagonizarán los cismas que siguen de la Iglesia. Aquí está la semilla de todos los cismas posteriores entre dirigentes y jerarquías cristianas. En 1099 el Papa Urbano II, convoca la primera cruzada buscando realzar su prestigio y alejar aquella parte de la nobleza europea que estaba en contra del papado. Entonces, en esa cruzada convoca a retomar Jerusalén, que estaba bajo el dominio del Islam, como hemos visto, pero con el deseo más realista y concreto de reunir la Iglesia de Roma con la de Constantinopla. Pero todo esto fracasó. O sea, esto que se quiso hacer por la fuerza también fracasó. El Papa no rescató su prestigio, no se rescató completamente Jerusalén, no se rescató para Roma la Iglesia Ortodoxa Oriental, que tenía sede en Constantinopla. Actualmente existen 15 iglesias ortodoxas autónomas o autocéfalas. La que más creció en fieles es la de Rusia, bajo la Unión Soviética, el patriarca Alexis. Después tenemos que en China comunista ha surgido el crecimiento exponencial del cristianismo en 3200%, donde más crece el cristianismo, y donde más ha caído es en su lugar de origen. Del 85% de cristianos hay 15% de cristianos en Palestina, en Jerusalén, en Irak, etc. O sea, en los lugares de origen del cristianismo. Ahora la invasión de Estados Unidos a Irak ha desencadenado la persecución intensa contra los cristianos en Irak, en Siria, en Egipto, fundamentalmente por los mahometanos de diversas sectas. Entre los años que vemos en la placa, de 1100 a 1400, la Iglesia Católica Romana continúa acumulando poder y riquezas. Se enfatiza su jerarquía, y esta jerarquía favorece más su mundanalidad que su vida espiritual. Como reacción a lo que veíamos en la placa anterior, surge una clase de monjes intelectuales y literarios, rechazando esa mundanalidad de la jerarquía en el Vaticano, y de allí surgen las academias universitarias impersonales, donde se enfatiza la pobreza y el anonimato. Surgen los primeros movimientos de disidencia monacal. Aquí hay otra semilla para el quinto gran cisma, el cisma de la Reforma Protestante. Los cátaros, los albigenses, los valdenses y los humiliatis hacen un frente común con los franciscanos espiritualistas, que se separan de los franciscanos conventuales o papales. ¿Qué quieren todos estos disidentes, digamos? Todos ellos quieren retomar a leer las escrituras en griego,
que fueron las únicas conocidas durante los 600 primeros años del cristianismo, quieren el rescate de la simplicidad y la pobreza, quieren más énfasis en la ayuda entre los hijos de Dios, y así como menos énfasis en las jerarquías, el poder eclesiásticos. Poco llegan las verdaderas enseñanzas de Cristo a los pueblos llamados cristianos. No existe todavía la imprenta. La única Biblia conocida es la Vulgata, en latín, que era el idioma del Imperio Romano, no traducida aún, y se había olvidado la enseñanza cristiana original, escrita en griego. En 1290 se expulsan los judíos de Inglaterra. En el 1306 se expulsan los judíos de Francia. Aparecen en este periodo cuerpos de judíos flotando en el río Rin, las masacres intermitentes del Rin. Estos eran aquellos judíos de Inglaterra y Francia que no conocían el idioma alemán. Los reyes católicos expulsan a los judíos de España en el 1490 bajo el Papa español Alejandro VI, también llamado Papa Borgia, el papa más corrupto de la historia. Como vemos en la placa, sería muy extenso poder hablar de todos los cismas que ha tenido la Iglesia Católica. Hemos hablado del cisma judío, del cisma islámico, del cisma patriarcal, oriental, cisma papal, pero vamos a caracterizar el cisma protestante y también vamos a hablar sobre la Santa Inquisición, que son hitos importantes dentro de la Iglesia Católica. Los concilios del siglo XV generaron muchas divisiones y con el holocausto de Hus en el Concilio Ecuménico de Constanza crearon fundamentos del cisma de la Reforma Protestante, que se consuma después con Lutero. Hus sostenía que había una iglesia institucional encabezada por el Papa y que había otra iglesia verdadera donde los hombres se congregaban espiritualmente y estaba encabezada por Cristo. Este movimiento social de protesta degeneró en un nacionalismo, pero sus orígenes doctrinales y espirituales iniciaron la Reforma Europea. Si observamos en perspectiva, veremos cómo se van conjugando antecedentes para desembocar en esta Reforma Protestante. Por ejemplo, el asombro y consternación de los fieles cristianos cuando el Papa corona al emperador Carlomagno en la Navidad del año 800, que es el símbolo de la sumisión de la Iglesia Católica al emperador, que parece continuar hasta hoy. Los emperadores nombran a los papas y a los obispos sumisos a sus planes. El cisma oriental o la separación de la Iglesia Ortodoxa Oriental de Constantinopla, hoy 15 iglesias autónomas. O sea, todo esto comienza ideológicamente con estos hechos. El Papa que vende plegarias de intercesión o indulgencia, o el perdón de los pecados a los emperadores y nobles que pueden pagar este servicio. Lutero, en el año 1521, inicia el protestantismo en Alemania, refiriéndose
a todas estas aberraciones, entre otras. En 1415 ocurre la quema de Hus, Jan Hus, en el concilio de Constanza. Hus decía que el Papa era rico y cargaba espada, o sea, es el anticristo. Gran inquietud entre los fieles. 106 años después, Lutero es excomulgado en 1521 y nacen innumerables iglesias protestantes. Entre 1415 y 1521 se consuma el cisma protestante. El jefe es Cristo, no el Papa. Su enseñanza es el fundamento. Es el bautismo. El bautismo tiene que ser para los adultos. Solo un adulto sabe renunciar al pecado y a la mentira. La fe es suficiente. La lectura del Evangelio en griego es necesaria. Como siempre ocurre, cada evento o fenómeno tiene un contexto psicosocial que lo sostiene. En este caso de la Reforma protestante, muchos sentían que había serias razones para protestar y exigir una reforma de la Iglesia Católica Romana. Igual que el cisma ortodoxo es el resultado de la violencia papal de Roma. La reforma comienza con la clase media. Los primeros comerciantes capitalistas, en su afán de ganar dinero y acumular propiedades, no podían aceptar el ideal católico de pobreza escéptica, prohibición de la usura o las fiestas de Semana Santa y Navidad que duraban 60 días. Tenían que alejarse del Papa para no caer en la hipocresía. Los señalamientos de Lutero en contra de la Iglesia se propagan rápidamente, por un lado porque por la invención de la imprenta una decena de años antes, eso contribuye a difundir su pensamiento exitosamente, traduciéndose al latín, al francés, al holandés e inglés, además por supuesto del alemán, que es su idioma de origen. Con la reforma se seguirá fomentando la resignación ante las injusticias del mundo. Se considera a las desigualdades sociales y los poderes autoritarios como voluntad de Dios. O sea, eso no se denuncia. También contribuye a la reforma el Papa Borgia, Alejandro VI, con sus rupturas del celibato y la introducción del nacionalismo católico y todos sus excesos. También podemos mencionar los movimientos de disidencia monacal y el surgimiento de los monjes intelectuales y literarios, que ya hemos hablado, que rechazan la mundanalidad y la jerarquía del Vaticano. Los llamados herejes, que afirman haber tenido contacto con Dios sin depender de ritos. La creación de la Inquisición, cuyo objeto era mantener la fe y la unión de la Iglesia Católica, del que vamos a hablar próximamente. Todo esto contribuye a la precipitación de la Reforma, que inician Lutero, Calvino, George Fox, entre otros. La Reforma protestante hizo que la Iglesia se volviera más democrática y que tenga libertad individual para buscar a Dios, con intermediarios pero sin sobrevalorarlos. Enfatiza la fe y la lectura de las Escrituras
en griego. En el siglo XIII habían nacido unos grupos en el sur de Francia, en Italia y en lo que hoy es Bosnia, en los Balcanes, los cátaros, los valdaneses, los bogomiles, los albigenses, que trabajaban con los campesinos todo el día por un plato de comida y le enseñaban el regreso a Zoé, la vida verdadera. Todos ellos fueron quemados en la hoguera, el Holocausto. Así nace en 1231 con el Papa Gregorio IX la Inquisición, que dura hasta nuestros días con otros nombres y con otros procedimientos diferentes. En 1908 se llamó el Santo Oficio y el Papa Pablo VI lo llamó la Congregación para la Doctrina de la Fe. La Inquisición se funda como una institución judicial, papal, con el objeto de combatir la herejía, la brujería, la alquimia, la astrología, la magia y la brujería. Consistía en un jurado, que era el que dictaba sentencia, un fiscal y un defensor. Estos eran los únicos que tenían contacto con las evidencias. Cualquiera bajo sospecha podía ser llevado a juicio ante el tribunal, y las condenas podían ir desde rezar unos Padres Nuestros a perder todas sus propiedades e incluso llegar al Holocausto. En 1252 el Papa Inocencio IV autoriza las torturas para lograr confesiones y declaraciones de otros herejes. Entre los quemados más famosos se encuentra Hus y Giordano Bruno. En Latinoamérica uno ve a Cristo crucificado y sangrando como proyección de la impotencia de la mayoría de la gente, de un pueblo oprimido, que se debate en la pobreza extrema, en condiciones indignas para el ser humano. Esto, según los teólogos de la liberación, es incompatible con la comunión cristiana verdadera, como con toda jerarquía y toda división de clase. Con el Papa Juan Pablo XXIII y el Concilio Ecuménico II, por primera vez se encomienda a los católicos a no ver a los no católicos como candidatos a ser convertidos, sino como un hermano y potencial hijo de Dios. Esta misma actitud movió a los teólogos de la liberación al luchar al lado de quienes lo hacían en contra de la opresión. Se opone también al Opus Dei, diciendo que sus más altos jerarcas vienen solamente de familias poderosas y muy adineradas. La teología de la liberación surge en Latinoamérica en la década de los 60 con la intención de liberar al oprimido, luchando al lado de la guerrilla autodenominada de liberación. Esto le valió, por supuesto, el rechazo de la jerarquía eclesiástica y se puede hablar de un cisma teológico del siglo XXI. Pero aun cuando surjan reformas político-sociales, la misma conciencia fragmentaria volverá a crear las mismas condiciones de oposición, aunque de una nueva manera o bajo nuevos rótulos. De solución de un problema se crean nuevos problemas y repetimos compulsivamente ese patrón de existencia que hemos aprendido. La única salida es la percepción unitaria. La percepción unitaria
al ser la posibilidad de terminar con la repetición hipnótica, es la metanoia de Jesucristo. Metanoia, como hemos visto, ir más allá del proceso meta, ir más allá del pensamiento, la memoria, lo conocido. Es vivir en lo desconocido. Vivir en la verdad significa ver antes de creer, pero en la manera de ver de los que viven la vida verdadera, no la vida imaginaria del pensamiento, de la memoria, de la imaginación. San Pablo nos dice que es más importante despertar que creer. Y la palabra griega pistis, que significa borrachera del sobrio, o sea, un estado de conciencia, nos habla de una mutación psicológica. Pero las religiones actuales no nos traen ninguna transformación. La percepción unitaria nos trae a Dios y ya no se necesita creer en Él. La fe no es creer, es despertar. Bueno, hasta aquí llegamos con la parte 20. Seguiremos tratando este tema profundo y extenso como es la exégesis en la parte 21. Gracias.